La llamada noche oscura del alma no es una expresión simbólica vaga ni una metáfora poética para hablar de tristeza o crisis personal. Es un concepto preciso, descrito con detalle por Juan de la Cruz en el siglo XVI, dentro de un contexto espiritual, histórico y humano muy concreto. Para entender qué es realmente la noche oscura, primero hay que entender qué no es. No es una depresión en el sentido clínico moderno. No es una pérdida de fe. No es un castigo divino. No es una etapa de pecado ni de retroceso espiritual. Juan de la Cruz insiste en esto de manera clara. La noche oscura no ocurre porque la persona haya fallado, sino precisamente porque ha avanzado. Ocurre cuando las formas anteriores de relación con el sentido en su lenguaje, con Dios, dejan de ser válidas. Juan de la Cruz escribe desde la experiencia directa, no desde la teoría. Vivió persecución, cárcel, aislamiento extremo y una profunda crisis interior. Pero la noche oscura que describe no se limita a circunstancias externas. De hecho, distingue entre sufrimientos externos y un proceso interno mucho más radical, la retirada de aquello que antes daba orientación, consuelo y certeza. En la noche oscura, la persona sigue creyendo, sigue buscando, sigue queriendo vivir con sentido, pero ya no obtiene respuesta. Las prácticas que antes funcionaban dejan de hacerlo. Las convicciones que antes sostenían pierden fuerza, no porque sean falsas, sino porque ya no alcanzan. El sujeto entra en una etapa de sequedad, confusión y desorientación interior en la que no puede apoyarse ni en la emoción, ni en la voluntad, ni en el entendimiento. Juan de la Cruz es muy preciso. Lo que se apaga en la noche oscura no es la vida espiritual, sino las luces que antes la guiaban. La persona no pierde la capacidad de amar, pero pierde la sensación de estar sostenida. No pierde el deseo de sentido, pero pierde la experiencia inmediata de ese sentido. Esto es clave. La noche oscura no elimina el deseo de sentido, lo deja sin objeto claro. Desde fuera, esta persona puede parecer estable. Puede seguir funcionando, cumpliendo, hablando con normalidad, pero por dentro, ya no sabe desde dónde vive. La identidad espiritual anterior empieza a desmoronarse. Las imágenes que tenía de sí misma, del mundo y de aquello que daba coherencia a su vida dejan de encajar. Ahora bien, si damos un salto de varios siglos y cambiamos completamente de lenguaje, encontramos una descripción sorprendentemente similar en la obra de Viktor Frankl. Frankl no habla de noche ni de Dios, habla de sentido, pero lo que describe es estructuralmente lo mismo. Frankl observa que el ser humano no se quiebra principalmente por el dolor físico ni por la dificultad externa, sino por la pérdida de sentido. Puede soportar condiciones extremas si percibe un para qué, pero cuando ese para qué se pierde, incluso una vida aparentemente correcta se vuelve inhabitable. A este estado lo llama vacío existencial. El vacío existencial no significa que la persona no tenga valores, ni que sea nihilista, ni que haya perdido toda motivación. Significa que la orientación vital que antes organizaba su vida ya no funciona. La persona sigue viviendo, pero no sabe por qué ni hacia dónde. Funciona sin dirección interior. Frankl describe personas que no están deprimidas en el sentido clínico clásico, pero que experimentan apatía, desinterés, cansancio profundo y una sensación persistente de absurdo. Personas que no pueden señalar un problema concreto, pero que sienten que algo esencial falta, exactamente igual que en la noche oscura descrita por Juan de la Cruz. Aquí tampoco hay un colapso evidente, sino una retirada silenciosa de aquello que daba coherencia. En ambos casos ocurre lo mismo. Se pierde el acceso inmediato al sentido que antes sostenía la vida. Juan de la Cruz lo formula como la retirada de las consolaciones espirituales. Frankl lo formula como la frustración existencial. El lenguaje es distinto, pero el fenómeno es el mismo.
En los dos casos, el ser humano se queda sin apoyos internos claros y entra en una etapa de desorientación profunda. Y aquí aparece uno de los grandes errores contemporáneos: interpretar este estado como un fallo que hay que corregir cuanto antes. Desde la psicología superficial se intenta motivar al individuo. Desde una espiritualidad mal entendida se le exige más fe o más práctica. Pero tanto Juan de la Cruz como Frankl coinciden en algo fundamental. Este estado no se resuelve añadiendo más estímulos ni forzando respuestas. La noche oscura no se supera recuperando las antiguas certezas. El vacío existencial no se llena acumulando distracciones o metas externas. Ambos indican que la estructura anterior de sentido ya no sirve. Por eso el sufrimiento que aparece aquí es tan particular. No es un dolor agudo, es una incomodidad persistente, una sensación de extrañeza ante la propia vida, un cansancio que no se alivia descansando, una dificultad para entusiasmarse que no depende de la voluntad. Juan de la Cruz habla de una purificación de las potencias humanas, entendimiento, memoria y voluntad. Frankl habla de una crisis noógena, una crisis del sentido. Ambos están señalando que el problema no está en el cuerpo ni en la mente como tales, sino en el nivel desde el cual la vida se orienta. En este punto, la persona suele preguntarse si se ha perdido, si ha retrocedido, si algo ha salido mal. Pero tanto la mística como la psicología existencial coinciden en algo incómodo, pero esencial. No se ha perdido la vida, se ha perdido una forma de vivirla. La noche oscura y el vacío existencial son estados de tránsito. No son finales, pero tampoco son etapas rápidas. Son espacios intermedios en los que la identidad anterior se desarma antes de que una nueva orientación pueda emerger. Aquí no hay soluciones inmediatas, no hay atajos, no hay técnicas que devuelvan rápidamente la claridad. Hay, en cambio, un proceso que exige atravesar la incertidumbre sin falsos consuelos. Y esto es exactamente lo que muchas personas viven hoy sin saber cómo nombrarlo. Lo interpretan como fracaso personal, como debilidad psicológica o como pérdida espiritual. Pero en realidad están atravesando un proceso humano descrito con precisión desde hace siglos. Lo que cambia es el lenguaje, no la experiencia. Cuando se entra en este estado, lo primero que suele alterarse no es la conducta externa, sino la relación interna con la propia experiencia. La persona sigue siendo capaz de pensar, decidir y actuar, pero pierde la sensación de estar orientada por algo que dé coherencia a todo eso. No es confusión intelectual, es desorientación existencial. En la noche oscura del alma, tal como la describe Juan de la Cruz, el entendimiento deja de encontrar claridad, la memoria deja de ofrecer apoyo y la voluntad pierde el gusto por aquello que antes la movía. Esto no ocurre porque esas facultades estén dañadas, sino porque ya no reciben alimento del mismo lugar. La persona no pierde la capacidad de razonar ni de desear, pero deja de encontrar sentido en lo que antes lo tenía. Desde fuera, este estado puede parecer una falta de motivación o incluso pereza espiritual. Desde dentro, se vive como una imposibilidad real de sostenerse en los viejos apoyos. La persona no elige dejar de sentir, simplemente deja de poder hacerlo. No es una decisión voluntaria, es una experiencia que se impone. Algo muy parecido describe Viktor Frankl cuando habla del vacío existencial. Frankl observa que, en este estado, la persona no está incapacitada, sino desorientada. Puede seguir trabajando, relacionándose, cumpliendo expectativas, pero lo hace sin una vivencia interna de propósito. La vida se vuelve mecánica. El día a día se sostiene por inercia, no por sentido. Esto explica por qué muchas personas en vacío existencial no presentan síntomas clásicos de depresión mayor. No siempre hay tristeza profunda, ni desesperación manifiesta, ni pérdida total de energía. A menudo lo que aparece es una sensación persistente de irrelevancia, una
una falta de conexión emocional con lo que se vive y una dificultad creciente para implicarse de verdad. En ambos casos, noche oscura y vacío existencial, el cuerpo suele ser el primero en dar señales. Aparece cansancio crónico sin causa médica clara, dificultad para descansar de verdad, sensación de pesadez al iniciar el día o un agotamiento que no se corresponde con el esfuerzo físico realizado. El cuerpo expresa una falta de orientación vital antes de que la mente pueda formularla. La mente, por su parte, entra en un estado de búsqueda constante. Intenta comprender qué está pasando, encontrar una explicación lógica, recuperar una narrativa que devuelva coherencia a la experiencia. Pero aquí se encuentra con un límite. No hay una causa concreta que explique todo. No hay un error evidente que pueda corregirse. Esto genera frustración, porque el pensamiento está acostumbrado a resolver problemas, no a habitar procesos sin respuesta inmediata. La identidad es el tercer nivel profundamente afectado. En la noche oscura, la persona deja de reconocerse en las imágenes que tenía de sí misma. En el vacío existencial, deja de sentirse definida por los roles, logros o valores que antes la organizaban. No se trata de una crisis de autoestima, sino de una crisis de identidad más profunda. Ya no se sabe quién se es desde el lugar en el que se vive ahora. Aquí es donde muchas interpretaciones contemporáneas fallan. Se intenta devolver a la persona a su estado anterior, como si ese fuera el objetivo. Se le anima a recuperar motivación, a reencontrar entusiasmo, a volver a ser quien era. Pero tanto Juan de la Cruz como Frankl coinciden en que eso no solo es inútil, sino contraproducente. El proceso no consiste en volver atrás, sino en atravesar una pérdida necesaria. Juan de la Cruz habla de una purificación que no es moral ni disciplinaria, sino estructural. Se purifica la manera en que la persona se relaciona con el sentido. Frankl, desde otro lenguaje, habla de una frustración existencial que obliga al ser humano a replantearse la pregunta por el sentido de un modo más profundo y personal. En ambos casos, el sufrimiento no proviene de la ausencia total de sentido, sino del hecho de que el sentido anterior ya no sirve y el nuevo todavía no se ha revelado. Esta es una distinción crucial. No es nihilismo, no es negación del sentido, es un intervalo. Por eso este estado se vive con tanta ambigüedad. Hay momentos de lucidez y otros de confusión, momentos de calma y otros de inquietud. La persona puede sentirse extrañamente vacía y, al mismo tiempo, más sensible a ciertas verdades que antes pasaban desapercibidas. Es un terreno inestable, pero fértil. Otro error común es confundir este proceso con depresión clínica sin hacer distinciones. Aunque pueden coexistir, no son lo mismo. En la depresión mayor suele haber una disminución generalizada del funcionamiento, una pérdida marcada de energía, alteraciones graves del sueño y del apetito, sentimientos intensos de culpa o inutilidad, y en algunos casos, ideación suicida. En la noche oscura y en el vacío existencial, el sufrimiento se centra más en la pérdida de orientación que en la pérdida de capacidad. Esto no significa que el proceso no sea doloroso. Lo es, pero su cualidad es distinta. Es un dolor por falta de sentido, no por saturación de dolor emocional. Es un sufrimiento silencioso, difícil de explicar, que a menudo no encuentra comprensión en el entorno porque no encaja en categorías claras. Aquí es donde la separación artificial entre ciencia y espiritualidad se vuelve especialmente dañina. Si se interpreta solo desde una mirada clínica superficial, se patologiza un proceso humano profundo. Si se interpreta solo desde una espiritualidad ingenua, se minimiza el sufrimiento real de la persona. Tanto Juan de la Cruz como Frankl evitan estos extremos. Ambos reconocen la dureza del proceso sin reducirlo a enfermedad ni idealizarlo como algo deseable. La noche oscura no es algo que haya que provocar ni buscar. El vacío existencial no es una meta.
Son procesos que sobrevienen cuando una forma de sentido se agota. Y cuando aparecen, exigen una respuesta que no es técnica ni inmediata. Permanecer sin falsear la experiencia. Este permanecer no es pasividad. Es una forma activa de honestidad. Consiste en no tapar el vacío con distracciones ni llenarlo con explicaciones prematuras. Consiste en aceptar que, durante un tiempo, no se sabe desde dónde vivir. Tanto la mística como la psicología existencial coinciden en que el sentido auténtico no puede imponerse. No aparece cuando se le exige, sino cuando se le da espacio. La noche oscura crea ese espacio retirando las luces antiguas. El vacío existencial hace lo mismo retirando las orientaciones prefabricadas. En este punto, la persona suele sentirse sola, incluso acompañada, porque el proceso es interior y no siempre compartible. Las palabras habituales no alcanzan. Las conversaciones cotidianas se vuelven superficiales. Aparece una distancia silenciosa entre la persona y su entorno. Pero esta soledad no es aislamiento patológico. Es una separación temporal necesaria para que algo nuevo pueda organizarse. No se trata de cerrarse al mundo, sino de dejar de vivir desde automatismos que ya no reflejan la verdad interior. Nada de esto es rápido. Nada de esto es lineal. Hay avances y retrocesos aparentes. Días de mayor claridad y días de mayor opacidad. La tentación constante es interpretar cada oscilación como un signo de éxito o fracaso. Pero el proceso no funciona así. No responde a métricas externas. Lo único que parece constante es la exigencia de no mentirse, de no fingir sentido donde no lo hay, de no sostener identidades que ya no encajan. En esto, Juan de la Cruz y Frankl vuelven a coincidir, cada uno desde su lenguaje. El sentido verdadero no se construye desde la evasión, sino desde la confrontación honesta con el vacío. Si se colocan una junto a la otra, la noche oscura del alma y el vacío existencial muestran una correspondencia que no es metafórica, sino estructural. No se parecen porque utilicen palabras similares, sino porque describen la misma secuencia de experiencia humana cuando el sentido que organizaba la vida deja de estar disponible. En la noche oscura, tal como la describe Juan de la Cruz, ocurre una retirada progresiva de aquello que daba certeza interior. Primero se apagan las satisfacciones sensibles, después las seguridades más sutiles, y finalmente incluso la capacidad de comprender lo que está ocurriendo. No se pierde la fe como adhesión intelectual, pero se pierde la experiencia viva de sentido. La persona ya no puede apoyarse en lo que antes la orientaba. En el vacío existencial, tal como lo analiza Viktor Frankl, sucede algo análogo. Se retiran los marcos de significado que antes daban dirección a la vida. El trabajo, las metas, los valores heredados o asumidos dejan de funcionar como brújula. La persona no deja de tener valores, pero deja de sentir que esos valores la sostengan. La orientación vital se debilita. En ambos casos, lo primero que desaparece no es la acción, sino el porqué de la acción. La persona sigue haciendo, pero ya no sabe para qué. Y esta pérdida del para qué es mucho más desestabilizadora que la pérdida de capacidades externas. Se puede vivir con menos energía o con menos recursos, pero no se puede vivir mucho tiempo sin una orientación interior. Juan de la Cruz habla de una purificación que afecta a las potencias humanas. Frankl habla de una frustración que afecta a la dimensión no ética, es decir, al nivel del sentido. Ambos están apuntando al mismo punto. La estructura que organizaba la vida ya no sirve, y el ser humano queda temporalmente sin mapa. Aquí se suele cometer otro error importante: pensar que el sentido se ha perdido para siempre. Ni la mística ni la psicología existencial sostienen eso. Lo que se pierde es una forma de sentido, no el sentido como tal. Se pierde una manera de comprender y vivir la vida que ya no es suficiente para la etapa en la que la persona se encuentra. Por eso este estado no es un callejón sin salida,
aunque se viva así desde dentro. Es un intervalo, un espacio de suspensión en el que la vida queda momentáneamente, sin interpretación clara. Juan de la Cruz lo describe como una noche precisamente porque en la noche no se ve el camino, aunque el camino siga estando ahí. Frankl lo describe como vacío porque no hay contenido que llene inmediatamente ese espacio. La diferencia de lenguaje no implica una diferencia de fondo. En ambos casos, el ser humano se ve obligado a abandonar apoyos externos e internos que ya no responden. Y ese abandono no es voluntario. No se decide entrar en la noche oscura. No se elige caer en el vacío existencial. Ambos sobrevienen cuando la vida exige una reorganización más profunda. Desde esta perspectiva, se entiende mejor por qué tantos intentos de salir de este estado fracasan. Se intenta recuperar motivación, cuando lo que se ha perdido es orientación. Se intenta llenar el vacío, cuando lo que se está pidiendo es atravesarlo. Se intenta volver a ser quien se era, cuando la identidad anterior ya no puede sostener la verdad actual. Juan de la Cruz es muy claro en esto. Intentar forzar la salida de la noche oscura solo prolonga la confusión. Frankl coincide en que el sentido no puede imponerse desde fuera ni fabricarse artificialmente. El sentido auténtico emerge como respuesta a una pregunta vivida, no como resultado de una técnica. Aquí es donde ciencia y espiritualidad dejan de ser campos enfrentados y se revelan como lenguajes complementarios. La espiritualidad describe el proceso desde la relación con el sentido último. La psicología existencial lo describe desde la estructura de la experiencia humana. Pero ambas reconocen que hay momentos en los que la vida exige un vaciamiento previo para que una orientación más auténtica pueda aparecer. Este vaciamiento no es destructivo, aunque se viva con dolor. Es desorganizante, sí, desestabiliza identidades, certezas y narrativas personales, pero no destruye a la persona. La deja sin apoyos provisionales para que pueda emerger algo menos dependiente de expectativas externas o de imágenes heredadas. Por eso muchas personas atraviesan este proceso en silencio. No encuentran palabras adecuadas para explicarlo. Si lo describen como malestar, se les ofrece tratamiento rápido. Si lo describen como crisis espiritual, se les ofrecen respuestas simplistas. Pocas veces se les reconoce que están atravesando un proceso humano profundo que no encaja del todo en ninguna categoría cómoda. La noche oscura y el vacío existencial comparten también otra característica esencial. Obligan a una forma de verdad. La persona ya no puede sostener discursos que no siente. Ya no puede fingir entusiasmo donde no lo hay. Ya no puede vivir desde identidades que se han vaciado por dentro. Esto puede parecer una pérdida, pero es también una depuración. Frankl observa que, en este estado, el ser humano se enfrenta a la pregunta por el sentido de manera radical, sin apoyos externos. Juan de la Cruz observa lo mismo cuando habla de la retirada de todas las consolaciones. En ambos casos, la persona queda sola ante la pregunta fundamental de su existencia. Esta soledad no es abandono, aunque se viva así. Es una soledad estructural, necesaria para que la respuesta que emerja no sea prestada ni impuesta. El sentido que pueda aparecer después de este proceso no será un sentido heredado, sino encarnado. No será una idea aprendida, sino una orientación vivida. Por eso ni la mística ni la psicología existencial prometen una salida rápida ni un resultado concreto. No dicen qué sentido aparecerá. No garantizan claridad inmediata. Solo describen el proceso y advierten de los errores más comunes. Huir, forzar, negar o patologizar. Cuando se entiende esto, la experiencia cambia de marco. No se vuelve cómoda, pero deja de interpretarse como un fracaso personal. Se reconoce como una fase de tránsito en la que la vida está reorganizando sus fundamentos. Y esta reorganización no sigue calendarios humanos. No responde a la impaciencia ni a la exigencia de resultados.
Se mueve a su propio ritmo, a menudo incomprensible desde fuera. Lo que sí parece constante es que, tras atravesar este proceso con honestidad, el sentido que emerge es menos dependiente de circunstancias externas. No se apoya tanto en éxitos, roles o imágenes. Se vive de manera más sobria, pero también más real. Esto no significa que la noche oscura o el vacío existencial sean experiencias deseables. Nadie las busca voluntariamente. Pero cuando llegan, pueden ser comprendidas de otro modo si se reconoce que ciencia y espiritualidad no están hablando de cosas distintas, sino del mismo proceso humano desde perspectivas diferentes. Uno de los puntos más delicados de este proceso es la confusión frecuente entre una crisis de sentido profunda y una patología psicológica. Esta confusión no es casual. Vivimos en una cultura que necesita clasificar rápidamente lo que duele para poder intervenirlo, corregirlo o eliminarlo. El problema es que no todo sufrimiento indica enfermedad, y no toda pérdida de orientación es un trastorno. Cuando una persona atraviesa una noche oscura del alma o un vacío existencial, puede experimentar síntomas que desde fuera se parecen a los de una depresión: cansancio, apatía, desinterés, dificultad para entusiasmarse, sensación de distancia emocional. Sin embargo, el núcleo del problema es distinto. No se trata de una incapacidad general para sentir o vivir, sino de una pérdida de significado que afecta al eje que organiza la experiencia. En estos estados, la persona no está desconectada de la realidad. Al contrario, suele estar más lúcida de lo habitual. Percibe con claridad que lo que antes daba sentido ya no lo hace, y esa percepción es precisamente lo que resulta tan incómodo. No hay un embotamiento total, sino una conciencia aguda de la falta de orientación. Esto no significa que no pueda coexistir una depresión clínica. Puede ocurrir, y cuando ocurre necesita atención adecuada. Pero confundir sistemáticamente todo vacío de sentido con patología lleva a dos errores graves: medicalizar procesos humanos profundos y privar a la persona de la posibilidad de comprender lo que está viviendo. La noche oscura y el vacío existencial no se resuelven eliminando síntomas. No desaparecen simplemente porque la persona vuelva a funcionar mejor. De hecho, muchas personas atraviesan estos procesos funcionando perfectamente por fuera. Cumplen con su trabajo, mantienen relaciones, toman decisiones. Lo que está en crisis no es la capacidad operativa, sino el fundamento interior desde el que se vive. Aquí aparece otro rasgo común a ambos procesos: la imposibilidad de sostener ficciones. La persona ya no puede convencerse de que algo tiene sentido solo porque siempre lo tuvo. Ya no puede apoyarse en discursos heredados sin sentir la disonancia interna. Ya no puede vivir desde una identidad que no refleja lo que realmente está ocurriendo dentro. Esto explica por qué muchos intentos de animar a quien atraviesa este estado resultan inútiles, o incluso dolorosos. Frases como "todo irá bien", "tienes que ser positivo o no te quejes", "tienes muchas cosas buenas" no solo no ayudan, sino que aumentan la sensación de incomprensión. No porque sean falsas, sino porque no tocan el núcleo del problema. El núcleo no es la falta de cosas buenas, sino la falta de un sentido que las articule. Otra confusión frecuente es romantizar estos procesos, presentarlos como etapas necesarias hacia una iluminación superior, o como pruebas que garantizan un resultado positivo. Ni la tradición mística seria ni la psicología existencial sostienen esto. La noche oscura no es una promesa de recompensa. El vacío existencial no asegura un sentido más elevado. Ambos describen procesos reales, duros y abiertos, cuyo desenlace no puede anticiparse ni controlarse. Lo único que parece constante es que forzar una salida suele empeorar la experiencia. Intentar recuperar a toda costa la claridad anterior, el entusiasmo previo o la identidad conocida solo genera más frustración. El proceso no pide retroceder ni avanzar rápidamente, sino sostener un tiempo de no saber.
Este no saber es especialmente difícil en una cultura que valora la claridad, la eficacia y la autoafirmación constante. Aquí, la incertidumbre se vive como amenaza y el silencio como vacío que hay que llenar. Pero tanto la noche oscura como el vacío existencial colocan a la persona en un lugar donde estas estrategias dejan de funcionar. En ese lugar, la vida ya no puede vivirse desde automatismos. Cada gesto, cada decisión, cada compromiso necesita ser revisado. No desde la obsesión, sino desde una honestidad nueva. La pregunta ya no es qué debería hacer, sino desde dónde estoy viviendo. Esta pregunta no siempre tiene respuesta inmediata. A veces solo genera más silencio. Pero ese silencio no es estéril. Es el espacio en el que las viejas respuestas se disuelven sin que las nuevas estén aún disponibles. Un espacio incómodo, pero necesario. Otra característica importante de este proceso es el cambio en la relación con el tiempo. El futuro pierde atractivo o se vuelve borroso. El pasado deja de servir como guía. El presente se vive como suspensión. Esta alteración temporal no es un síntoma secundario, sino parte del núcleo del proceso. Sin sentido claro, el tiempo deja de organizarse de manera lineal. Muchas personas intentan escapar de esta suspensión acelerando su vida. Más actividad, más estímulos, más proyectos. Otras intentan congelarla, retirándose del mundo. Ninguna de estas estrategias resuelve el fondo del problema. El proceso no se acelera ni se detiene por voluntad, se atraviesa. Lo que sí puede cambiar es la forma en que se atraviesa, con negación o con reconocimiento, con lucha constante o con una forma de aceptación activa. Esta aceptación no es resignación, sino la decisión de no falsear la experiencia. Aquí vuelve a aparecer la convergencia entre la mística y la psicología existencial. Ambas insisten en que el sentido no se recupera imponiéndolo desde fuera. No aparece por acumulación de actividades ni por repetición de fórmulas. Aparece cuando la persona se permite estar en contacto con la verdad de su situación, aunque esa verdad sea incómoda. Esto no garantiza alivio inmediato, pero sí evita añadir sufrimiento innecesario al sufrimiento inevitable. Evita la culpa por no estar bien cuando no se puede estarlo. Evita la presión por encontrar respuestas cuando todavía no es el momento. Comprender esto cambia radicalmente la manera de vivir el proceso. No lo vuelve fácil, pero lo vuelve legible. La persona deja de interpretarse como defectuosa y empieza a verse como alguien atravesando una reorganización profunda de su relación con el sentido. Esta reorganización no ocurre en un vacío social. A menudo implica cambios reales en la manera de relacionarse, de trabajar, de comprometerse. No siempre inmediatos, pero sí progresivos. La vida exterior empieza a ajustarse lentamente a la transformación interior, aunque durante un tiempo ambas vayan desacompasadas. Nada de esto se puede apresurar. Nada de esto se puede planificar del todo, pero sí puede sostenerse con mayor claridad cuando se reconoce que lo que está ocurriendo no es un error ni una anomalía, sino un proceso humano descrito con rigor desde distintos lenguajes. Atravesar este proceso sin negarlo ni idealizarlo implica aceptar algo difícil para la mentalidad contemporánea, que no todo crecimiento es acumulativo. Hay momentos en los que crecer no significa añadir, sino dejar de sostener lo que ya no puede sostenernos. Ni Juan de la Cruz ni Víctor Frankl presentan este tránsito como algo deseable en sí mismo, pero ambos lo describen como necesario cuando la forma anterior de sentido se agota. Aceptar la noche oscura o el vacío existencial no significa quedarse inmóvil ni resignarse a una vida sin dirección. Significa reconocer que la dirección anterior ya no es válida, y que forzarla solo prolonga la desorientación. En este punto, muchas personas intentan hacer algo para salir del estado. Cambiar radicalmente de vida, buscar respuestas definitivas, adherirse a nuevas creencias, llenarse de proyectos.
A veces esos movimientos alivian momentáneamente la incomodidad, pero rara vez resuelven el fondo del proceso. El fondo del proceso es una reorganización del eje del sentido. Y ese eje no se mueve por decisión consciente, sino por la forma en que la persona se confronta con la verdad de su experiencia. La noche oscura obliga a abandonar imágenes simplificadas del sentido último. El vacío existencial obliga a abandonar respuestas prefabricadas sobre el propósito de la vida. Ambos exigen una relación más directa y menos idealizada con lo que da orientación. Durante este tránsito, suele aparecer una tentación persistente. Interpretar cada pequeño alivio como señal de que ya pasó, o cada recaída como prueba de que todo vuelve a empezar. Ninguna de estas lecturas suele ser exacta. El proceso no avanza en línea recta. Oscila, se repliega, se abre y se cierra. Lo que cambia, poco a poco, no es la intensidad del malestar, sino la relación con él. Al principio, el vacío se vive como enemigo. La noche se vive como amenaza. Más adelante, sin que haya una decisión consciente de por medio, empieza a vivirse como espacio. No como algo agradable, sino como un lugar en el que ya no es necesario fingir claridad. La persona empieza a tolerar no saber. Y esa tolerancia marca un cambio profundo. Aquí aparece una diferencia importante respecto a los discursos que prometen encontrar sentido. Ni Juan de la Cruz ni Frankl hablan de fabricar un nuevo sentido desde la voluntad. Ambos sugieren que el sentido auténtico se descubre, no se impone. Aparece como respuesta a una vida vivida con honestidad, no como resultado de una técnica o un plan. En términos existenciales, esto significa que el sentido que puede emerger después de este proceso no suele ser grandioso ni espectacular. No siempre viene acompañado de entusiasmo intenso o de una claridad absoluta. A menudo es más sobrio, más silencioso, menos dependiente de emociones fuertes, pero también más estable, porque no se apoya en expectativas externas ni en identidades frágiles. Desde la perspectiva espiritual, la noche oscura no conduce necesariamente a experiencias místicas extraordinarias. Conduce, más bien, a una relación más desnuda con el sentido último. Una relación menos basada en consuelos y más en fidelidad a lo real. Desde la perspectiva existencial, el vacío no se llena con un propósito universal, sino con una forma personal de responder a la vida tal como se presenta. Ambas perspectivas coinciden en que, tras este tránsito, la persona suele vivir con menos necesidad de justificar su existencia. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesita que todo esté resuelto para vivir con verdad. Hay una aceptación más profunda de la ambigüedad inherente a la vida. Esto no significa que desaparezcan el dolor, la duda o la dificultad. Significa que dejan de interpretarse como signos de fracaso. Pasan a formar parte de una experiencia humana integrada, no negada ni exagerada. El sufrimiento ya no es el centro, pero tampoco es expulsado de la experiencia. Otra consecuencia frecuente de atravesar este proceso es un cambio en la relación con los valores. Aquello que antes se sostenía por obligación o por herencia cultural empieza a ser cuestionado. No para rechazarlo todo, sino para distinguir lo que es auténtico de lo que era simplemente asumido. Este discernimiento no suele ser rápido ni evidente, pero va reconfigurando las decisiones cotidianas. La vida, después de una noche oscura o de un vacío existencial atravesado con honestidad, no suele volverse más intensa, sino más real, menos dramática, pero más enraizada, menos dependiente de validación externa, pero más comprometida con lo que se vive como verdadero. Es importante subrayar que nada de esto convierte el proceso en algo que deba buscarse o provocarse. La noche oscura no es una meta espiritual. El vacío existencial no es un rito de paso obligatorio. Son respuestas de la vida cuando una estructura de sentido se agota. Y cuando llegan, lo único que puede hacerse es no falsear la experiencia.
No falsearla significa no etiquetarla rápidamente, no romantizarla, no patologizarla sin criterio, no usarla como identidad. Significa reconocerla como lo que es, un momento en el que la vida está pidiendo ser vivida desde otro lugar, aunque ese lugar todavía no esté claro. Aquí, ciencia y espiritualidad vuelven a encontrarse. Ambas advierten de los mismos peligros: huir demasiado rápido, imponer sentido, negar el vacío, confundir proceso con enfermedad o idealizar el sufrimiento. Y ambas señalan, con lenguajes distintos, la misma posibilidad: que de este tránsito emerja una relación más auténtica con el sentido, precisamente porque ya no se apoya en ilusiones. Nada garantiza cuándo ocurrirá ese cambio ni cómo se manifestará. No hay plazos ni señales inequívocas. A veces se reconoce solo a posteriori, cuando la persona mira atrás y comprende que ya no vive desde el mismo lugar, aunque no pueda señalar el momento exacto en que ocurrió la transformación. Mientras tanto, lo único que parece sostener es una forma de fidelidad a la experiencia presente. No buscar respuestas donde no las hay. No forzar luz donde todavía hay noche. No llenar el vacío antes de tiempo. Permanecer sin engañarse. Este permanecer no es pasividad ni resignación. Es una forma exigente de honestidad. Exige renunciar a explicaciones tranquilizadoras y aceptar una incertidumbre que no se puede resolver con palabras. Pero también abre la posibilidad de que el sentido que emerja no sea prestado, sino vivido. Cuando se ha recorrido todo este camino con atención, empieza a hacerse evidente algo que al principio no podía verse: que la noche oscura del alma y el vacío existencial no son estados opuestos ni explicaciones rivales, sino dos mapas distintos del mismo territorio humano. No hablan de experiencias separadas, hablan del mismo punto de quiebre en la vida de una persona cuando el sentido que la organizaba deja de ser operativo. Juan de la Cruz lo describe desde el lenguaje de la relación con lo absoluto. Viktor Frankl lo describe desde el lenguaje de la orientación vital. Pero ambos coinciden en lo esencial. Hay momentos en los que la vida retira sus apoyos más visibles no para destruir al ser humano, sino para obligarlo a dejar de vivir desde estructuras que ya no responden a la verdad de su experiencia. Esto es difícil de aceptar porque contradice una idea muy extendida: que el sentido debe ser continuo, estable y siempre accesible. Sin embargo, tanto la mística como la psicología existencial muestran que el sentido no funciona así. No es una posesión permanente, es una relación viva, y como toda relación viva, atraviesa crisis, silencios y transformaciones. Por eso la noche oscura no es una noche cualquiera, es una noche del sentido. No desaparece la vida, desaparece la manera en que esa vida se comprendía. No se pierde la capacidad de amar, se pierde el marco en el que ese amor se sostenía. No se pierde el deseo de vivir con verdad, se pierde la forma conocida de hacerlo. Lo mismo ocurre en el vacío existencial. La persona no deja de valorar, de pensar o de actuar. Lo que pierde es la orientación que unificaba todo eso. Vive fragmentada, no porque esté rota, sino porque el eje que integraba su experiencia se ha desplazado. Desde esta perspectiva, muchas preguntas cambian de forma. La pregunta ya no es cómo salgo de aquí, sino qué se está deshaciendo y por qué ya no puede sostenerme. No se trata de encontrar rápidamente un nuevo sentido que sustituya al anterior, sino de comprender que cualquier sentido que aparezca demasiado pronto será probablemente una repetición de lo viejo. Aquí es donde se vuelve crucial no confundir comprensión con consuelo. Comprender este proceso no lo vuelve cómodo, pero lo vuelve legible. Permite dejar de interpretarlo como un error personal, como una debilidad psicológica o como una falta espiritual. Permite reconocerlo como un momento en el que la vida está exigiendo una relación más honesta con el sentido. Esta honestidad suele tener un coste. Obliga a soltar identidades que daban seguridad. Obliga a revisar compromisos que ya no encajan.
Obliga a tolerar una incertidumbre que no puede resolverse con respuestas inmediatas. Pero también abre un espacio que antes no existía. El espacio de una vida menos sostenida por automatismos y más por elección consciente. Ni Juan de la Cruz ni Frankl prometen que, tras este proceso, la vida se vuelva fácil. No hablan de felicidad garantizada ni de claridad permanente. Hablan de una vida más alineada con la verdad interior, aunque esa verdad sea compleja, ambigua o exigente. El sentido que puede emerger después no suele ser espectacular. Suele ser más discreto, pero también más resistente a las crisis externas. Esto explica por qué muchas personas, tras atravesar una noche oscura o un vacío existencial, no se convierten en entusiastas permanentes ni en figuras especialmente seguras de sí mismas. Se vuelven más sobrias, más cuidadosas con las palabras, menos dadas a afirmaciones absolutas, pero también más libres frente a expectativas ajenas y narrativas prefabricadas. La ciencia existencial y la espiritualidad profunda coinciden en este punto. El sentido auténtico no se impone desde fuera ni se hereda sin más. Se descubre en la forma concreta en que una persona responde a la vida cuando ya no puede apoyarse en respuestas fáciles. Y esa respuesta no siempre se formula con palabras. A veces se expresa simplemente en la manera de estar, de elegir, de comprometerse con lo que se vive como verdadero. Comprender esto cambia la manera de acompañar a quien atraviesa este proceso. En lugar de ofrecer soluciones rápidas, se ofrece presencia. En lugar de exigir claridad, se respeta el tiempo del no saber. En lugar de interpretar el silencio como vacío patológico, se lo reconoce como parte de una reorganización profunda. Nada de esto elimina el sufrimiento, pero evita añadirle capas innecesarias de culpa, prisa o autoexigencia. Permite atravesar el proceso con mayor dignidad, sin negar lo que duele ni inventar significados que no se sienten reales. Al final, lo que muestran tanto la noche oscura del alma como el vacío existencial es algo profundamente humano. Que hay momentos en los que la vida pide ser vivida desde otro lugar, aunque ese lugar todavía no tenga nombre. Y que atravesar ese tránsito con honestidad es, en sí mismo, una forma de fidelidad a la vida. No se trata de encontrar respuestas definitivas, se trata de no traicionar la experiencia, de no fingir sentido donde no lo hay, de no huir de la noche antes de tiempo, de permitir que el vacío haga su trabajo sin llenarlo apresuradamente. Desde ahí, cuando el sentido vuelva a aparecer siempre de una forma distinta a la anterior, no será una idea aprendida, sino una orientación encarnada. No una promesa abstracta, sino una manera concreta de estar en el mundo. Y quizá eso sea lo único que puede decirse con verdad al final de este recorrido. Que ciencia y espíritu, cuando se escuchan con rigor y sin simplificaciones, no se contradicen. Nombran, cada uno a su manera, el mismo proceso humano de pérdida, tránsito y reorganización del sentido. Si lo que has escuchado ha resonado contigo, suscribirte es una forma de seguir acompañándonos. Este espacio no pretende cerrar preguntas, sino ofrecer un lugar donde puedan ser sostenidas sin prisas y sin falsas certezas.